Una de las historias que más ha afectado mi vida, hermanos, es la historia de estos dos jóvenes a quienes Dios los envió para el África. Hermanos, los envió para el África y ellos tenían que irse para el África sabiendo que sí era Dios que los enviaba, sabiendo que tenían el apoyo de Dios. Se van para el África, hermanos, y empiezan a andar. Imagínense dos blancos en un lugar de solo negritos todos, y eran gente que hasta come carne humana, hermano. Unos lugares terribles. Ahí anduvieron ellos, hermanos, tratando de darles el evangelio, y en ningún lugar los aceptaban, hermanos. Llegó un momento que ellos llegaron a cierto lugar y los pusieron a vivir fuera de la aldea, y ahí estaban ellos viviendo en su casita fuera de la aldea, hermanos. Y estando ahí, la pareja, jóvenes, tuvieron una hijita. ¿Cuántos saben esa historia? Tuvieron una hijita, una bebita linda, hermanos, y no podían, por más que ellos querían, no podían darle el evangelio a esa gente. Lo único que sucedía es que le llegaban a vender huevos. Solo llegaban a vender huevos. ¿Quién? Un niñito. Vos isto ve allá, patojo, chiris, decimos en Guatemala, chiris, ve allá y ve a ver si te compran huevos esos señores raros que están por allá arriba. Hermanos, se iban con sus huevitos, él llegaba, y ella, hermanos, le empezó a hablar del Señor. Yo no sé ni cómo aprender el idioma, solo aprender el idioma, imagínense el esfuerzo de ella, y la única comunicación era prácticamente esta criatura. Hermanos, por tiempo y tiempo y tiempo, hermanos, le dio la palabra. Y de repente, hermanos, todo se vino abajo. Esta mujer se murió. Qué terrible. Y el hombre quedó completamente desanimado. Creo que para entonces tenían 2 hijos ya. Estaba desanimado, pero desanimado. Él solo quería abandonar todo, tirar todo y largarse y irse. Él sentía que Dios lo había traicionado. Y el hombre salió, hermanos. Cuando ya iba, otros misioneros la adoptaron a ella. Y él, hermanos, o a los dos, no recuerdo cómo fue toda la historia, pero fue la última vez que dejó de verlo. Y el hombre se regresó para Inglaterra, y la hija a Estados Unidos. Eran holandeses. Hermano, ahora la situación se dio que ya pasando los años, ya siendo adultos, la hija una vez le llega, ya ella ya mayor, le llega un aviso, y en ese aviso mencionaban a la madre de ella, y estaba una foto de la tumba de ella. Y dice, ¿qué le pasó a mí? Y ella le dijo, primero, ¿cómo hizo Dios para que le llegara a ella esto? ¿Qué es esto? No entiendo, ¿qué es esto? Y entonces, hermanos, ella decidió que iba a tratar de averiguar más, y se fue para buscar su familia. El papá se había vuelto un borracho, imagínense. El misionero esforzado, valiente que había llegado, se había desanimado tanto que se había vuelto un borracho. Se había vuelto a casar, ella tenía otros hermanos ahora, y ahora, hermanos, el papá no quería saber nada de Dios, porque la amada de él estaba muerta allí en África, y todo parecía una desgracia a sus ojos. Dios le había fallado. Y ahora, hermanos, llega la hija a buscarlo, hermanos, y Dios armó todo de tal manera que, hermanos, lo llevaron a él a cierto lugar, y de repente se encontraron de que había un evento evangelístico y llegaron ahí. Y cuando estaban en el evento evangelístico, de repente dice, vamos, hoy no, va a estar fulano de tal, y él es del África. Y empiezan a decir el lugar exacto de donde ella y él habían estado hacía años. Y dice,
Y dice, y él le va a dar le va a contar la historia. Y sube este hombre negro y empieza a contar la historia. Cuando yo supe de Dios, yo era un niñito. Y una mujer y un hombre llegaron a dar la vida. Y Dios tocó mi vida y entró a mi corazón. Y hermanos, él era aquel niño. Y él empezó a dar la palabra. Y le dice, ahorita hay más de 50,000 personas que han aceptado al Señor. Y hay cientos de iglesias en ese lugar. Dios había usado ese fruto que todos lo hubieran menospreciado, pero Dios no. Dios sabe bien lo que está haciendo. Hermanos, con todos nosotros, nuestro valor es la sangre del Cordero, y el que no escatimó a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará con él en todas las cosas? Pero tenemos un ministerio todos. Yo no solo, ni mi esposa solo, ustedes todos tenemos un ministerio que cumplir en esta tierra. Démosle la palabra a otros y dejemos que al fin Dios sepa, Dios muestre el fruto en el día de Dios. Aleluya. Pongámonos de pie, hermanos. No es con espada, es con su espíritu. Quien empezó la buena obra, y toque a Dios. Toque a Dios. Sí. Quien empezó la buena obra, hermanos, lo va a terminar hasta el día de Jesucristo. Esa historia, hermanos, ha tocado siempre mi corazón, porque uno ve la fidelidad de Dios. Ese hombre que ya iba camino al infierno, se había alejado, ese misionero fracasado, hermanos, de repente se iluminó todo su ser. Aquí está mi hijita, y ahí está la obra que Dios hizo. Él no podía tomar ningún mérito ya. Amén, hermanos, no podía tomar ningún mérito. Dios lo hizo. El que empezó la buena obra la terminará. Amén, hermanos. Y él lo único que podía decir era: gracias, Dios, gracias, Dios. Tener un toque